concejalía, pues representantes de Corroja, pues bueno, tener nada, pues agradecer a las personas que han colaborado en todo esto, los medios, patrocinadores, concellos, implicados en todas las etapas, en las que hemos llegado hasta Berín. Y bueno, un poco para comentar los resultados de la iniciativa que ya están puestos en prensa, pero que, bueno, hacer un poquito más extenso hoy lo que ha sido toda la campaña, ¿no? hasta el día de hoy. Pues bueno, pues el objetivo específico de la carrera, pues el general era recaudar fondos, 1 euro por kilómetro. Hemos recaudado 370 euros con 82 céntimos, que era uno de los objetivos de 1 euro por kilómetro, que hemos cubierto la totalidad hasta de la Guardia Berín, que son 286,9. Los objetivos específicos eran difundir información de la situación actual, concienciar a la población y crear participación social. Pues creo que todo esto se ha cumplido con creces, ¿no? Ya desde que la segunda etapa, cuando llegamos a Tomiño a Tui, simplemente por el recibimiento que nos hicieron allí los chavales de escolares de concello, de centros escolares, pues que nos recibieron con murales, pancartas, se implicaron durante una semana antes pues, para hacer todo lo que era la información con los profesores de lo que está pasando en Corno de África. Simplemente por eso ya valió la pena todo el proyecto. Aunque no hubiéramos recaudado nada, no creo que pasara nada más, simplemente por lo de ese día, yo creo que está más justificado lo que conseguimos, ¿no? Se ha conseguido concienciar a la población, esos 15 días de las carreras, de las etapas. Estuvimos en Onda Cero, Radio Tour, Dalí, Radio Estrada, reportajes en La Voz, en El País, Faro de Vigo, Infomillo, Galicia Suroeste. En la TVG, pues prácticamente se ha tocado todos los medios de comunicación. Y bueno, pues, ¿qué más? Repartimos información a pie de calle, repartimos unos 1.500 boletines informativos con la situación actual en el Cuerno de África, y estando en sitios donde la afluencia del público era bastante numerosa, como la media maratón de Pontevedra, que fue el día 23 de octubre. Estuvimos ahí también. Y bueno, pues un poco, pues, esto es lo que ha sido los resultados, ¿no? Se encontraba que sería Berín Chaves, y mientras tanto, pues, nosotros de aquí lo que estamos haciendo es la siguiente fase, que es, con toda la información que tenemos ahora y fotografías y las ideas, pues, transmitirlas a los escolares y, bueno, pues, que no quede ahí, que no se quede la cosa que siga un ritmo exterior, en la que se ha creado un sentimiento solidario. Se pretende transmitir y potenciar la solidaridad, la esperanza, la ilusión y el compañerismo a través del deporte como herramienta válida para este tipo de iniciativas, explicando en centros informando en centros educativos, centros penitenciarios y centros de drogodependencias, como una pequeña idea, con un pequeño presupuesto, se puede convertir en un proyecto que a día de hoy tiene carácter internacional y que se han implicado un gran número de personas, organismos e instituciones. Yo creo que esto pues, ha sido así, o sea, va creciendo, ¿no? Pues a día de hoy, pues, ya en Tren Chaves se convierte en internacional. Y bueno, lo que ha movido esto, pues, he comentado antes que todo el concilio donde llegábamos, pues seguía la representación de la concejalía, o sea, de los concellos, y se implicaban en plan de logística o haciendo donativos o con los medios que ellos tenían al alcance, ¿no? Y bueno, pues la idea es que transmitir lo que es lo que se ha creado, ¿no? Más que de recaudar, siempre dije desde el principio, ¿no? Que esto no era una carrera para hacer una recaudación, sino el euro por kilómetro era simbólico. Pero lo que se pretendía era concienciar a la situación que hemos llegado, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? ¿Por qué estamos alimentando vehículos con biodiesel y la gente se muere de hambre, ¿no? Y permitimos eso. Entonces, que era un poco el sentimiento de esperanza y de ilusión en personas que también con pocos medios, nosotros, o sea, personas como desde aquí, pues poder crear algo positivo, ¿no? Transmitir esa solidaridad, la esperanza y sobre todo lo que ha sido la carrera, que ha sido pues la gente que ha participado, pues el sentimiento de compañerismo ha sido muy grande. Si no fuésemos por otros no podríamos, había etapas muy duras que venían siendo 25 kilómetros con lluvia, viento, hubo un día que tuvimos que cancelarla por el temporal
Pero aún así ese espíritu solidario y de compañerismo estaba ahí, si no se podría... Había días que la soledad física era... O sea, estaba físicamente solo, pero sentía ese impulso, ¿no? Que me movía pues, a hacer un kilómetro más hasta llegar al destino siguiente. Y bueno, pues eso es lo que, un poco lo que quiero transmitir a través de ahora la siguiente campaña, que será pues, trabajar con colegios e instituciones, ¿no? O sea, sobre todo la gente que necesita un poco también de ese sentimiento de autoestima, o sea, reforzar la autoestima.